Hola, bienvenidos a Contrapunto Coyuntura, un espacio en donde diferentes participantes del sector desde su trinchera nos cuentan cómo está viendo el mundo. Como todos los lunes me acompaña Eric. Eric, mil gracias por estar acá. Hola a todos, ¿cómo están? Luis, buenos días. Pues súper emocionado y muy contento de tener a Juan Pablo Zorrilla, cofundador y co-CEO de Resuelve tu Deuda, ahora Go Bravo. Tengo el gusto y la emoción de platicarles que esta fue mi primer chamba formal con ellos. Entonces Juan Pablo fue de mis primeros jefes, lo cual es increíble tener esta oportunidad con él. Entonces Juan Pablo, mil gracias por estar aquí. Muchas cosas que platicar. Súper contentos. Mil gracias. Gracias, Eric. Ojalá nos dé tiempo de contar un par de anécdotas de esas primeras chambas que hacía. Eh, le aseguro que entrarán en el transcurso de la plática. Y gracias, Luis, también por la invitación. Muy contento y siempre pues, muy honrado de poder platicar con ustedes. Mil Gracias, Juan gracias. Pablo. Oye, pues un poquito de contexto. En 2007, 2008, tú junto con Javier Velázquez fundan lo que es una de las primeras startups en México, sin necesariamente que existiera o estuviera acuñado ese término de startup, ¿no? Llegan de la maestría a emprender inicialmente. Cuéntanos Sí, un poquito. sí, fue 2009. Javier y yo nos habíamos ido a estudiar a una maestría en California y entonces nos tocó justo pues, el 2008. Nos tocó el pico, ¿no? La cumbre de la máxima de los bancos en el 2007, ¿no? Todos venían, pues los banqueros que venían a la maestría eran los más millonarios del planeta, ¿no? Y luego nos tocó el 2008 toda la caída, ¿no? Entonces, sí, sin duda fueron periodos muy interesantes porque yo de hecho iba con la intención de estudiar una maestría en Estados Unidos para quedarme a trabajar en Estados Unidos en pues, temas de inversión, ¿no? En Wall Street, quería ir a hacer sales and trading. Y Javier venía de UBS en Nueva York y quería hacer private equity también allá en Estados Unidos. Entonces, un poco el contexto de dónde estábamos parados. Yo hice mi verano, ¿no? En la maestría tienes ese periodo intermedio donde haces el verano para trabajar para alguna institución y te hacen alguna oferta. Es un poco el sistema que ya tienen hecho. Y trabajé en Barclays, en Sales and Trading, pues en el verano del 2008, ¿no? Entonces estuve ahí julio, pedacito de agosto para que en septiembre me dijeran que pues, Lehman Brothers había quebrado y que habían comprado parte de los fierros de Lehman Brothers, literal, y que entonces podía tener yo el chance de seguir con ellos porque ya me habían hecho una oferta. Me habló literal el MD, ¿no? Del escritorio de Emerging Markets, del desk, y me dice, oye, mira, yo tenía tres lugares, te ofrecí uno de los tres, ahorita compramos a Lehman Brothers, tengo 17 personas con 10 años, 15 años, 20 años más experiencia que tú, clientes, o sea, tú eres nada, ¿no? Eres un insecto y tengo aquí a las ballenas, entonces, pues, güey, no, ni te vengas, cabrón, no te puedo recibir, vete a México y vemos después de un año qué haces. Entonces, pues fui a ver la oficina de México y pues la verdad es que una tragedia, cabrón, porque básicamente se quedaron con la oficina de Lehman, la gente que había de Barclays, pues algunos sí se fusionaron, otros salieron. Y la gente de Lehman, con toda razón, estaba furiosa o ya muy deprimida acá, porque pues había gente ahí que llevaba 20 años que su equity se volvió cero. Y varios de ellos habían vendido, no sé, tú Eric seguro ni te acuerdas, no sé Luis si tú lo recordarás, pero varios de ellos habían vendido los derivados a la comercial mexicana, que fue como lo más sonoro, ¿no? O sea, en México era Sí. quebró Bear Stearns, Lehman Brothers y la Ah, comercial mexicana tenía derivados, ¿no? Y es como, güey, ok, cabrón, who cares? Pero bueno, esa era la noticia, ¿no? Y entonces yo iba a entrar ahí y dije, puta, esto va a estar en japonés, güey, o sea, no me va a levantar el teléfono nadie, no voy a poder hacer nada, la gente de la oficina está tristísima, en fin, entonces regreso a mi segundo año de maestría y a Javi le pasó un poco algo así, ¿no? Entra a Private Equity muy difícil, porque todo estaba colapsado, cerrado, ahora sí que era casi como de congelados, nadie se mueva y vamos a ver dónde nos toca. Entonces, entrar a private equity en Estados Unidos era como imposible.
y se mete con los de GP Investimentos, que son estos brasileños que vienen de AB InBev, ¿no? Que hacen todo ese traslado, se mueven a hacer 3G y luego GP Investimentos. Unos brasileños súper, así top, pero muy agresivos, quieren entrar a México con una oficina, con su deal, toda su tesis de inversión y deal making que traen, y pues en México no funciona, pero Javi se echa el verano ahí, la oficina como que nunca sale, entonces decíamos, pues yo tengo una oferta en México de un lugar, pues una familia muy disfuncional, y Javi no tiene ningún tipo de oferta, ¿no? Pues nuestros cuates en la maestría decían como, puta, ¿qué van a hacer, güey, no? Pobres güeyes, cabrón. ¿Qué demonios van a hacer? Y pues estaba este camino emprendedor, que pues, como bien dices, en México, en el 2009 ser emprendedor era sinónimo de ser desempleado, ¿no? Estás desempleado, pues, para no decir, tener que contar una historia muy triste de que eres desempleado, pues eres emprendedor. Y bueno, nos ayudaba mucho el estar en Silicon Valley, te meten todo este rollo de entrepreneurship y hacer y demás. Entonces, como que nos convencía también mucho, y si no, pues la ignorancia nos acompañaba y decían, "Güey, sí, vamos a hacerlo y tal". Yo me metí todo el segundo año en la maestría a hacer planes de negocios, hice como 7 planes de negocios desde etanol, ¿no? Distribución, producción, distribución, venta de etanol, hasta cafeterías, a una empresa de como profesionalización, institucionalizar servicios domésticos, ¿no? De limpieza, de conductores, choferes, o sea, puta, por todo, ¿no? O sea, Comida con... querías a fuerza ser emprendedor, startupero, empresario, no veías otro camino y tenías que encontrar una idea Pero a que fuerzas tal por cual. imposición. Sí, 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 no, pues el hambre es canija, ¿no? El hambre es dura, hay que sobrevivir. De hecho, éramos una generación en Stanford curiosa, porque éramos 10 mexicanos, lo cual era bastante atípico. Normalmente hay 4 o 5, y ya es dentro de las minorías, es una mayoría de LATAM, ¿no? Brasileños van 2, 3, centroamericanos va uno de los 6 países, ¿no? O sea, ya éramos una mayoría, con 6, con 10 era muy atípico. Y ya luego me enteré, yo no sabía, pero en Stanford le llamaban la generación de oro de los mexicanos, porque todos emprendimos. Llámale que todos estábamos desempleados, cara, ¿no? Todos salimos a hacer diferentes tipos de emprendimiento. Los primeros search funds en México, pues los hizo Mario, que era de nuestra generación. Frank, otro amigo, hizo Laudex, que eran créditos estudiantiles, que no había como todo ese mecanismo para un crédito estudiantil así dado desde el mundo privado. Pepe, con todo el rollo inmobiliario, hizo varios proyectos inmobiliarios y luego también financieros. En fin, así varios, ¿no? Nosotros hicimos esto. Otros que regresaron, pero luego salieron también a ser emprendedores que estaban en consultoras o en empresas grandes. Entonces, sí, vivíamos ese contexto, llegamos, nos topamos con esta idea medio de rebote, ¿no? En una clase, uno de nuestros... Ya, a ver, otra vez, el contexto es importante. 2009 está reventando todas las carteras, portafolios de crédito, que consumo, por supuesto, que también revienta. Y veías en la tele anuncios de estos de si tienes problemas de deuda, ve, nosotros te ayudamos, ¿no? Y cuando Pero yo esto lo en Estados veía, Unidos. en Estados O sea, Unidos, sí, yo ahí seguía en Estados Unidos, y veía esos anuncios y decía, parecían mucho como estos anuncios de el que te cayó el anuncio luminoso y llámanos, no sé si han visto esta serie, Sí, sí, fueron sí, sí, Breaking sí. Bad, y luego Sí, salió muy, de muy Cold Better Soul. Call Saul. Exacto, así, así, ¿no? Entonces decía, güey, esto está bien, qué bueno que haya negocio para todo el mundo, pero pues, es una industria de ese tipo, ¿no? Y de repente un día en clase, digo, yo seguía con mi safety net de poder hacer Barclays México, ¿no? Y entonces me metí en una clase con literal, uno que se llama Darrell Duffy, que no sé si han oído por ahí, pero él y pues la gente de ahí decía que era el que había inventado los derivados, ¿no? Básicamente. Entonces, puto, un tipo mega deep en temas de mercados, así. Y, güey, íbamos a clase, tenía martes y jueves, todos los días decía, señores, el mundo se acabó como lo conocen, esto es el apocalipsis, vamos a regresar a hacer
Trueque. Yo trueque, ¿no? O sea, casi que aprendan a sembrar maíz, güey, porque este pedo ya se acabó, güey. O sea, ya se murió, viene al otro, está quebrado. O sea, el güey lo veías con una cara y decía, wow, cabrón. O sea, este güey sí está convencido que ya se acabó, ¿no? Entonces, en esa clase, uno de nuestros compañeros presentó lo que hizo en el verano y empieza a contar que trabajó en una empresa que se llama Freedom Financial. Y yo empiezo a oír y básicamente pues es el modelo que nosotros tenemos, ¿no? Ayudar a personas que dejaron de pagar sus tarjetas de crédito y el mecanismo es, pues ponte a ahorrar y con lo que vas juntando, nosotros como empresa vamos a ir a negociar un descuento con los acreedores que tienes, ¿no? A los que les debes y vas a liquidar para salir del problema de la deuda que tienes. Entonces yo dije, güey, son los del anuncio, ¿no? O sea, tipo meme de Leonardo DiCaprio de, ya te vi, güey. Dije, son los del anuncio, pero hay toda una empresa atrás, güey, es un proceso industrial. Entonces salimos de clase, Javi lo cuenta muy simpático siempre, porque salimos justo Frank, el que estaba viendo créditos estudiantiles, Javi y yo, y empezamos Frank y yo a platicar de, güey, ¿viste esto? Sí, güey, en México, no, en México no jalaría, porque pues, la gente no quiere pagar y somos bien malosos en México y no funcionaría. Es que Javi dice, güey, ¿de qué hablan? No, pues de lo que presentó Ben, güey, que hacen todo este proceso para liquidar deudas de consumo. ¿No oíste o qué? No, güey, yo no oí nada, güey. Yo estaba pensando que el mundo ya se acabó, que qué voy a hacer si no tengo chamba, cabrón, ¿no? Pero bueno, de ahí empezamos a darle vueltas, Javi y yo, Frank no se interesó mucho, nosotros sí, y así, de momento eureka, ¿no? En la noche mandándonos mails de cómo estaba la cartera de crédito en México, reportajes, periodistas hablando y tal. Dijimos, oye, güey, sí podría jalar, ¿no? Entonces, los últimos 3 meses nos dedicamos a hacer todo el business plan de esto y regresando a México a levantar capital y arrancar la empresa, ¿no? Y Oye, traíamos, para ver, te voy a tener tanto ahí. Levantar capital, ese es un tema que ahorita escuchamos de manera muy recurrente, común. Mucha gente regresa a las maestrías, dice, voy a levantar capital, ya sea para un search fund para emprender. Pero en 2009 no es como que levantar capital era puta una palabra o algo que fuera tan común, ¿no? O sea, no había venture capital o estaba súper limitado aquí en México. Esta gente, high net worth individuals, no era como un asset class tan No probado están y tan que la gente le entrara sofisticados. tan fácil. Ajá, exactamente, ¿no? Más la sí, coyuntura no, que estaba complicada. Exacto. exacto. O sea, era un caldo de cultivo perfecto para que levantar capital, como dices, no, o sea, no se lo imaginara nadie, ¿no? Eh, Yo, más bien, yo creo que sí había todo este ambiente, nada más que no estaba tan sofisticado o tan bien denominado y estructurado que los gringos son los magos para eso, ¿no? O sea, digo, yo con mis cuates luego nos reímos un poco de decir, son tan ordenados y tan organizados que hasta la corrupción la organizan y entonces ya parece que todo es legal, ¿no? Ya todo está bien. Oye, tráfico, drogas, armas, no, sí, pero nosotros somos un desastre, pero ellos como lo tienen bien catalogado y organizado, ya es válido, ¿no? Ya, entonces, pues aquí era un poco lo mismo, o sea, tienes todo este mecanismo de inversiones que sí se hacía, o sea, había angel investors, había seed capital, pero no tenían esos nombres, ¿no? No tenían esa configuración y tal, era mucho más, pues, hecho en casa, y entonces el levantar capital, para nosotros veníamos de 2 años, Silicon Valley, oír todo es de casos, ¿no? Entonces oías caso tras caso tras caso, y decías, güey, pues claro, a mí ahí se me abrió por primera vez la mente como decir, güey, no tengo que yo ahorrar dinero para lanzar mi negocio. Puedo ir con güeyes que ya tienen mucho dinero y convencerlos que inviertan, ¿no? Y fue como que lo pensabas, pero no era una realidad en México. Cuando estás allá y lo ves, todo el mundo lo hace y dices, güey, pues es que es de tontos no hacerlo, ¿no? Entonces, para nosotros era como muy obvio regresar a México, conseguirnos a estas personas y que lo hicieran. Y pues bueno, no fue tan evidente y tan claro, pero al mismo tiempo sí jaló muy rápido, cabrón. O sea, imagínate la ignorancia tan grande que teníamos, que yo le decía a Javi, güey, vamos a llegar en junio, yo tengo julio y 15 días de agosto para levantar lana, y si no, me voy al banco, güey, porque a mí me esperan el 25 de agosto para mi training y, güey, yo tengo que cobrar mi cheque, cabrón. Puta, güey, eso después, o sea, olvídate de a donde estamos hoy, ¿no? O sea, 2 años después yo decía, qué estupidez, güey, o sea, para hacer realmente bien tu levantamiento, mínimo 6 meses, o sea, y 6 meses ya me la volé, ¿no? Eso tuvo ciertas condiciones o consecuencias,
que fue, pues no salimos a hacer un roadshow a picharle a 1,000 gente, le pichamos a 10 y los 10 dijeron, va. Y no creo que ni siquiera fue porque era la gran idea, era porque pues era muy de que nos conocían o nos tenían en buena estima, o el de segundo nivel, pues confiaba en el del primer nivel, ¿no? Y el del primer nivel era mi cuñado, o mis dos cuñados, cabrón, el hermano de Sí. Javi, el Friends, tío, ¿no? families and fools. Exacto, exacto. Y aquí los Fools, la verdad es que pues, no eran nada Fools, ¿eh? O Nada. sea, se hizo un muy buen grupo. No, porque sí hay también, o sea, sí está el Full que luego es medio despectivo, Luis, entiendo el de... No, pero es medio despectivo. No, no sean Fools, es tu tía, acá. Sí, Tu sí, tía sí, sí. no entiende nada, dice, güey, yo no sé, pero pues este chavito a los 10 años era vivo, ¿no? Era el Exacto. chico de la Habló al familia. año y medio. Al año y medio ya sabía hablar, güey, ya. Exacto. Ya, ese güey se vuelve merecedor de mis ahorros. Ya cuando los pierdes es, híjole, tía, pues es que sí sabía caminar, pero no sabía invertir. Este, pero bueno, hacemos este grupo y tuvimos la fortuna de tener unos inversionistas increíbles, la verdad, cabrón, porque tenías gente de, sí, sí eran nuestros cuñados, o sí era el hermano de Javi, pero era, pues, cuates que habían estado en la industria financiera muchos años, uno venía o seguía en Goldman Sachs, el otro había estado en diferentes firmas, todas muy buenas, había emprendido en microfinanzas, él a su vez trajo ese grupo de inversionistas que eran gente que venía de JP Morgan, gente que venía de, en fin, de haber hecho cosas como de muy grande impacto, negocios grandes, o haber estado en empresas como estas. El hermano Javi también emprendiendo, entonces era como muy práctico y tenía toda la parte de, no, yo te presto, rento oficinas, que tú estuviste ahí, Eric, sufriste los embates de las manifestaciones, ¿no? Claro. La Reforma Centro, no faltaba nunca los manifestantes enfrente de la puerta de la oficina, cabrón. así es, se me fueron a plantar los Era una maestros. técnica para que no te salieras de trabajar, güey. Al Claro que revés, sí. era la técnica que quería aplicar él para no llegar a trabajar. Entonces nos decía, es que no puedo entrar a la oficina. No te preocupes, güey, bajamos por ti. Pero eso es true story, ¿eh? O sea, además esto sí es verdad. Esto sí pasó. O sea, se acababa de hacer en Reforma, nosotros estábamos en Reforma 39, entonces muy abajo, casi en el Caballito, ¿no? En la tabacalera. Y entonces, pues ahí estaban todos los maestros, hicieron una valla en la banqueta. Y la valla era de, no sé, miles de personas, pero en 5 o 6 filas, ¿no? Y entonces había luego unos granaderos, y entonces estaban los granaderos, que ya no se llaman así, no sé cómo se llaman, pero bueno, estaban estos policías preventivos antimotines, y las 5 filas de los maestros, y Eric atrás, ¿no? De los de policía. Y entonces baja Javi y le dice, ¿cómo que no vas a venir a trabajar, cabrón? Órale, pásate. Y él le decía, Javi, no puedo pasar, güey. No, o sea, de esto me van a matar, güey. Y la gente decía, órale, güerito, órale, güey, no vas a pasar. Y había esta conversación hasta que en un momento dado Eric se envalentona y dice, bueno, pues está pidiendo mi jefe que pase a trabajar, lo voy a hacer. Se mete entre los policías y lo empiezan a jalar, cara. Lo empiezan medio a cargar del cinturón y del otro lado Javi y otros dos también jalándolo. Entonces Eric en medio, en un jaloneo entre granaderos, maestros furiosos con antorchas y Javi, los de la oficina, ganamos. Eso, Logró eso demuestra pasar que eras un Eric. buen activo, güey. Eso demuestra que eras un buen. O sea, se están peleando por ti. Literal, se Exacto, están peleando exacto. por ti. Para que Traía mi, ganadores más, Luis. traía mi loncherita con mi lunch, ya sabes, para comer en la oficina. Y obviamente ese sí me la chingaron. Dijo, no, no, esto nos quedamos nosotros, cabrón. Le bajaron la lonchera y los mocasines de piel ferragamo que traía Eric. Eso sí, siempre muy elegante. Pero bueno, pues esa fue la historia un poco de cómo arrancamos y cómo levantamos capital, mucho entre gran ignorancia, pues un ecosistema que si bien no estaba bien catalogado, sí existía. Este grupo o estos inversionistas ya habían hecho un par de inversiones en otros lados, entonces ya lo traían y era como, bueno, pues ganas de hacer cosas nuevas. Pero sí, no había nada de venture capital. Dila empezaba, Angel Ventures empezaba, y era así, pues cuando les llevamos nuestro modelo de negocio, nos decían, güeyes, es que cabrón, hay una lista de 100 modelos de negocios, ya
probados, ¿no? Que ya fueron un éxito, que ya siguieron todo el ciclo de Friends and Family, Seed Capital, Venture Capital, Private Equity, IPO, y el de ustedes no, el de ustedes no está en ningún lado, güey. ¿Por qué voy a saltarme los 100 que ya tengo en la lista para invertir en ustedes, cabrón? Entonces, eso lo complicaba todavía un poco más. Y la verdad es que eso marcó mucho nuestra historia de estos 15 años en cómo fue todo nuestro proceso de levantamientos de capital posteriores, ¿no? Porque no seguimos pues esa ruta clásica que siguen luego muchos startups y que luego vimos pues las externalidades o las pues, consecuencias de ese levantamiento acelerado con modelos de growth, ¿no? Que vimos del 18 al 22, ¿no? Con unas valuaciones que no hacían ningún sentido, con unas estructuras de estos shareholders agreements, con unos preferentes que tampoco hacían sentido y que acaban rompiendo toda la relación entre inversionista, fundador, emprendedor, porque pues, ya no captura ningún valor el emprendedor después de 3, 4 rondas de hacerlas con estos preferentes, ¿no? Pero bueno, nosotros no seguimos nunca esa línea, entonces ha sido muy, muy diferente nuestro andar, nuestro viaje de empresa. Es que ustedes empezaron con esta Friends and Family y luego tuvieron oportunidad de levantar ya de manera más institucional con un fondo de Venture Capital y posteriormente tuvieron también ya un Private Equity, ¿no, Juan Pablo? O sea, ya tuvieron todo ese camino de cero hasta Private Equity y actualmente están con ellos, ¿no? Sí, sí, con un camino mucho más, pues no sé si llamarle rocoso o simplemente diferente. Nosotros, entonces arrancamos 2009, nos va muy bien, era un modelo al final del día muy noble, como en todos los emprendimientos, hay cosas que crees que van a pasar de una forma y pasan de otra, y las que esperabas que no pasaran, sí pasan y te va muy bien. Entonces, nosotros tuvimos ciertas divergencias contra nuestro plan de negocios, pero en realidad era el negocio a los 2 años ya era rentable, entonces ya era sostenible o autosustentable. Entonces yo te diría, nosotros, esta teoría que entra hoy, 2023-2024, de crecimiento sustentable, ¿no? O sea, crece con unit economics rentables que sostengan tu crecimiento futuro y no tengas que seguir levantando forever and ever, ¿no? Pues nosotros lo traemos desde el 2012, o desde nuestra creación, siempre fue muy así, ¿no? Llevamos a crecer de una manera orgánica gracias a nuestros propios medios, porque no sabemos quién más va a poner lana. Entonces, en 2012, te diría, ya teníamos nuestra rentabilidad, ya estábamos generando este flujo positivo con muy buen cash flow. Entonces, buscábamos crecer, ¿no? Buscábamos crecer, crecer, crecer. Para 2014, lanzamos diferentes líneas de negocio y lanzamos Colombia, 2014, con esta idea de poder seguir creciendo. Y 2015, nuestros inversionistas nos dicen, oigan, está todo dar, ustedes pues, están chavos, ahí estábamos todavía chavos, Eric, eh, pero nosotros no, cabrón, y nosotros hemos hecho varias inversiones, ya vamos a cumplir 6 años en esta, y pues en las que nos ha ido mal, pues ni modo, ¿no? Te persinas y te vas. Pero aquí que nos ha ido bien, pues ustedes parecen casino, cabrón. Parece que mis chips que ya gané quieren que las vuelva a reinvertir y reinvertir y reinvertir. A ver hasta cuándo las pierdo. Yo ya quiero sacarle lana, ¿no? Entonces nuestros socios, creo que con justa razón, querían ya pues empezar a ver dividendos, empezar a sacarle lana. Y nosotros decíamos, no, güey, nosotros ¿para qué vamos? No, no queremos en lo absoluto. Nosotros lo que queremos es seguir creciendo lo más posible. Eso era toda nuestra tesis detrás de cómo atraigo al mejor talento creciendo lo más posible, ¿no? La gente buena, ambiciosa, inteligente quiere estar en un lugar donde pueda crecer mucho. Si yo hoy digo, ya soy México, soy de este tamaño, ya voy a empezar a dar dividendos, pues ya no voy a tener, me voy a levantar en 5 años con un equipo que no tiene esta ambición, ¿no? No tiene la ambición de crecer, de ir, de hacer cosas. Entonces, para Oye, Juan nosotros, Pablo, nada más ahí, o sea, te voy a tratar tantito, porque yo sí veía o sí veo en Resuelve, Go Bravo, eh, una tesis operativa y de inversión muy diferente a lo que pasaba en la coyuntura de ese momento con otro tipo de emprendimientos, ¿no? O sea, en 2010, 11, 12 eran emprendimientos o empresas que estaban perdiendo lana
por segundo y levantaban otra ronda más grande y más grande y más grande y no eran autosustentables. O sea, ahí fueron variaciones exorbitantes con cash flow negativo por muchos años. Y ustedes lo hicieron completamente diferente. Sí, y yo tengo esa etapa un poco después, o sea, más hacia los 15, ¿no? Que empezó Linio, fue uno de los primeros que así fue como, wow, levantó muchísimo lana y era el siguiente Amazon. Que sí, tal vez tienes razón, fue por ahí del 12, 13, ¿no? Nosotros sí, no nos subimos nunca a ese tren. Eh, Creo que lo dices bien, 2012, 13, ya llevaban 3 años, los venture capitals tenían ya cada vez más dinero, ya habíamos pasado la crisis esa del 2008-2009. Nosotros no nos subimos ahí porque pues ya teníamos esta rentabilidad y teníamos nuestros propios medios y como que podíamos seguir avanzando. Pero llega ese 2015 donde chocan estas visiones, que creo que es sano y natural, y entonces nosotros empezamos a buscar opciones de alguien que sí quisiera subirse al proyecto de seguir creciendo. Y no fue un fondo, cabrón. Ahí, curiosamente, nos saltamos a un estratégico, ¿no? Que normalmente en el ciclo este de inversión, pues es al final, ¿no? Ya que tienes una empresa de cierto tamaño, o haces un IPO o se lo vendes a tu estratégico, ya sea que se fusione, no es un estratégico más grande. Nosotros no, encontramos en Crédito Real, en su momento, que pues es una historia también súper interesante, todo lo que vivimos ahí y lo que pasó después, ¿no? Pero entonces en 2015 ellos le dan un exit a todos nuestros socios, digamos, Friends and Family, Seed Capital, les dan salida y nos asociamos con Crédito Real con la idea de ser su brazo fintech y un poco diversificar la concentración que ellos tenían en estos créditos de nómina a gobierno, ¿no? Eh, Pasan 3 años y lo que nos damos cuenta es que pues Crédito Real tenía una enorme dependencia a esto y tenía una enorme dependencia también a pues, todos estos convenios con gobierno. Y con el cambio de gobierno, justo en el 2018, pues todos los pilares de adentro se ponen un poco a temblar, ¿no? De qué va a pasar ahora con este cambio de administración, y se hablaba mucho de que iba a cerrar convenios, de que ya o iba a limitar tasas y tal. Entonces, Crédito Real como que rehace su estrategia hacia adelante y dice, no, me voy a enfocar en mi core, que es crédito, nómina, gobierno, y todo lo demás que esté afuera, la verdad es que ahorita no le voy a poner ningún interés ni ningún recurso adicional. Y nosotros estábamos ahí justo con la estrategia de un crecimiento global, ¿no? Ya habíamos hecho Colombia, Colombia había probado ser muy bueno, 2018 lanzamos España y Argentina, y entonces dijimos, oye, no va a dar con Crédito Real. Y ahí es donde empezamos a buscar otros potenciales inversionistas, y hacemos una primera tanda, ya saben todos estos acrónimos, ¿no? Pero un MBO, LBO, o sea, vamos con un fondo de deuda y es un management buyout con deuda. Entonces, endeudamos a la compañía, le compramos y ahí entra Dila. Dila ya no nos calzaba toda pues, el balance, ¿no? Con deuda capital. Levantamos bastante deuda, nos la calza bien Dila y con ese ticket le compramos poquito más de la mitad de la tenencia accionaria que tenía Crédito Real, que por cierto tenía mayoría en ese momento, ¿no? Nosotros teníamos una participación menor a la de ellos. Entonces les recompramos y nos cae pandemia. Nosotros veníamos hablando con un fondo americano, que es el Family Office de Paul Allen, que ellos habían hecho una inversión en 2010 en la empresa de donde surgió la idea, en estos de Freedom Financial. Ellos hacen una inversión en 2010 y entonces los veníamos buscando ya desde hace algún tiempo. Entra pandemia 2020 y pues otra vez todo el mundo está a la expectativa de ver qué pasa, ¿no? Y nosotros, y podemos hablar ahorita un poco más al respecto del modelo de negocio, pero nuestro modelo de negocio es pues, bastante contracíclico, ¿no? O sea, cuando la economía está yendo hacia abajo y se atora todo el crecimiento económico, menos ingresos para las familias, tienen menos capacidad de pago, la gente deja de pagar y es cuando nos busca. Y en pandemia no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Si iba a pasar eso, pero iba a pasar eso en una dimensión tan fuerte que la gente no iba a tener ni siquiera lo suficiente para ahorrar con nosotros y eventualmente liquidar su deuda. No pasó, la realidad lo que pasó es que a los bancos los agarró en un momento
de bastante colocación, carteras bastante altas, sanas, pero pues sí con mucha colocación. Y a diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos no se movió nada porque hubo todos los estímulos. En México, que no hubo ningún estímulo, pues defaulteó muchísima gente. Entonces, nuestro negocio en México creció muchísimo. En Europa se mantuvo, no tuvo un crecimiento tan grande, no hubo los estímulos de Estados Unidos. Entonces, en Europa se mantuvo, ahí ya estábamos, habíamos lanzado España y Portugal, entonces nos mantuvimos. Colombia, un poco la misma historia de México. Y entonces empezamos a dar unos KPIs de crecimiento muy, muy grandes. Y ahí es donde en ese momento se llamaba Vulcan, ahora es Cercano, que es te digo, el Family Office de Paul Allen. Nos buscan en septiembre de 2020, nos dicen, ¿cómo van? Pues mira, oye, pues sí quiero hacer una inversión. Y en 3 meses cerramos la inversión que le recompraban la otra parte que le quedaba a crédito real y entraban, imagínate, la empresa no había recibido capital para crecimiento después de lo que recibió en 2009, cabrón. Entonces, nunca más necesitamos capital para crecer. Esta entrada en 2020 es 10 años después y es donde entra capital para crecimiento y es donde hacemos este plan de prácticamente 21, 23 o 24 de lanzar Italia, lanzar Brasil y seguir alimentando los otros motores que ya teníamos de crecimiento con la entrada de Cercano, ¿no? Ya. Oye, Juan Pablo, pero hablabas de, o sea, es un modelo raro porque es, o sea, como que apalancas, o sea, tus clientes son gente que no está pagando y tú les vas a prestar a ellos, ¿no? Entonces, o sea, No, no, pero no les prestan dinero. o sea, Tú, bueno, a Es que ver, te cuento el plain vanilla, ajá, porque luego sí acabamos prestándoles dinero a algunos, ¿no? ok, Entonces ahí, o sea, no es que lo que digas, Luis, está mal y sea dónde vas, ¿no? Decir, oye, era la pregunta que nos decían nuestros socios, como, ¿por qué vamos a tomar nosotros ese riesgo, ¿no? exacto, Me imagino que va por ahí por ahí el va, punto. Entonces, como arranca el modelo de negocio es, yo tengo una persona que le debe, lo más fácil es poner un ejemplo, que le debe a 3 bancos, ¿no? El banco uno, el banco 2, el banco 3. Y te pongo un ejemplo de México en pesos. Se comporta igual, y esto es increíble, en los 6 países donde operamos, que culturalmente, idioma, idiosincrasia son muy diferentes, pero este sector se comporta, es una cuestión psicológica muy, 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 muy parecida y en la práctica es muy parecido también los hábitos de consumo y cómo pagas o cómo dejas de pagar. Pero entonces, imagínate esta persona que le dejó de pagar a los 3 bancos. En México es una persona que tiene una deuda aproximada de 180,000 pesos. Y entonces, imagínate que al banco uno le debe 30, al banco 2 le debe 60 y al banco 3 le debe 90, ¿no? Y ahí en tarjetas junta. de crédito al consumo, ¿no? Exacto, tarjetas de crédito, préstamos personales, pero es crédito no asegurado, o sea, no hay una garantía detrás. Entonces, para el banco es muy difícil recuperarlo si alguien deja de pagar. Digamos que los ejercicios de cobranza son, te mando a buró y eso limita tu capacidad de adquirir un nuevo crédito y te estoy haciendo gestiones de cobranza, llamándote por teléfono, tratando de buscar la forma de llegar. Eh, a ver, y si nos vamos muy técnicos, por si nos está escuchando algún abogado y diga, este cuate no sabe de lo que habla, sí hay la posibilidad de hacer un juicio ejecutivo mercantil. Sí, en el 2015 con la reforma financiera que se hizo, ¿no? Se buscó que las garantías de los bancos fueran mucho más rápidas y fáciles de ejecutar. La realidad es que en consumo, que no tiene una garantía explícita como sería una hipoteca con una casa, seguramente ustedes también ya lo saben, es muy difícil de quitar. Bueno, ir por un ejecutivo mercantil a quitarle el horno de microondas o la cama o algo a una persona se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces, prácticamente, para efectos prácticos, el banco no tiene una garantía de cuál hacerse y cobrarse. Entonces, regresando al ejemplo, banco uno 30, banco 2 60, banco 3 90. Esta persona tendría que pagar en conjunto como mínimo el 5% del valor de la deuda, es decir, 9,000 pesos mensuales. Eso es lo que le exigirían los bancos que pague, ¿no? En cada medida a cada uno. Esta persona gana en promedio 15,000 pesos. Entonces, hablando de finanzas personales, lo que nos dice el librito de texto es que una persona si destina más del 30% de su ingreso a pago de deuda, técnicamente se le considera sobreendeudado y con un altísimo riesgo de que deje de pagar.
¿Por qué es esto? Muy rápido. Tú deberías de gastar el 70% de tus ingresos en 4 dimensiones: vivienda, transporte, salud y educación, ¿no? Y eso determina tu calidad de vida. El 70% de tu ingreso debería ir ahí. El otro 30% que podrías considerar variable, lo deberías de distribuir en 3: ahorro, pago de deuda y entretenimiento. Y pues lo más sano es que fuera en ese orden, ¿no? Primero ahorras, luego pagas tu deuda y luego ya disfrutas del entretenimiento. Una persona que gana 15,000 y destina 9,000 al pago mínimo de sus tarjetas está reventada, está tronada. O sea, la realidad es que no va a pagar porque no va a vivir con 6,000 pesos para poderle pagar a los bancos su pago mínimo. O Entonces, sea, está en esa Chapter 11 persona, personal. totalmente, ¿no? Pero a nivel, pues ve el nivel de apalancamiento, es 10-1 contra ingresos, y en nivel de capacidad de pago estás desbordado, estás destinando el 60%, ¿no? de ingresos. Entonces, no, a estas personas que dejan de pagar, nosotros nos le aparecemos en diferentes medios, le decimos, oye, si tienes este problema, ven, busca, nosotros te ayudamos. Entonces nos busca, le hacemos un presupuesto, le explicamos, mira, pues estás sobreendeudado, esto no da, porque normalmente la gente no tiene esos 9,000 ya tan ubicados, ¿no? Dice, no, pues yo pago 1,500 aquí el 5 y luego pago 4,500 de la de 90, pero en esa sí, pues saco de una para pagar la otra. Puta, y es una maroma tras maroma, ¿no? Cuando ya le das la realidad, le dices, no, a ver, esto es muy fácil, cara. Olvídate de cuándo lo pagas, de dónde lo sacas para pagar. Tú ganas 15 y tienes que pagar 9. Por eso no te alcanza. Por eso no te da. Ah, no, pues sí, cierto. Ahora, tú de esos 15 sí podrías destinar el 30%, que son 4,500. Entonces, eso se conoce como un payment relief, ¿no? O un alivio de pago que baja de 9,000 a 4,500. Esta persona que nos busca ya dejó de pagar, o sea, ya le explotó la bomba, dejó de pagar, le empezaron a hacer cobranza, nos busca, le hacemos este análisis y empieza a ahorrar 4,500. Esta persona para el mes 4 tiene 22,500 pesos ahorrados. Nosotros cobramos comisiones, ¿no? Entonces, no, ahí no hemos tomado ningún riesgo. Yo te cobro un fee por entrar a mi programa, por administrarte y por hacer las negociaciones con los diferentes bancos. Y imagínate que de esos 22,500 tú tienes ya, después de los fees que cobramos, 18,000. La de 30 del banco uno probablemente 4 meses después ya vale 35, ¿no? Por los intereses que te cobran, moratorios, en fin. Pero están dispuestos a darte un 50% de descuento sobre esa deuda de 35. Entonces, con 17,500 la pagas. Ah, pues de 35, 17,500, tienes 18, liquidada, ¿no? Ya liquidó la primera deuda. Ese modelo se sigue para la de 60 y se sigue para la de 90. Y la estadística es que una persona en 24 meses limpia esa deuda con este nivel de ahorro, ¿no? Más o menos estás hablando que esa persona va a ahorrar 100,000, debía 180,000, ¿no? O sea, 4,500 por esos 24 meses, va a estar cercano a los 100,000, debía 180, con los 100,000 liquidó a bancos y nos pagó a nosotros. Ese es el modelo así plain vanilla donde no tenemos nada de riesgo, ¿no? O sea, porque si la persona deja de ahorrar, pues ya no liquidó deuda, ¿no? Yo le cobro fees por toda mi gestión, pero si decidió dejar de ahorrar, pues ni modo, ¿no? Es como le decimos al cliente, pues esto es como un gimnasio, cara. Tú estás pagando tu membresía. Si no quieres ir al gimnasio, pues no es mi culpa, ¿no? Si al final del año tú entraste en enero, pagaste tu anualidad y no te pusiste fuerte, me dices, oye, es que no estoy fuerte, cabrón, no estoy todo marcado. Pues no, cabrón, viniste 2 veces en el año, güey. Aquí es lo mismo, ¿no? Oye, no, es que no he liquidado. Pues no, cabrón, ahorraste 2 veces. Tenías que haber ahorrado 12, ¿no? Cada mes. Sí, claro. Entonces, ese es el plain vanilla. ¿Qué pasó en el camino? Nos dimos cuenta en el camino que teníamos gente que ahorraba súper puntual, que ya había liquidado su deuda y que, en este ejemplo que te ponía, ya había liquidado la de 30, le quedaban por liquidar tal vez 150, que nosotros sabemos que iba a liquidar con 70,000 pesos. A esas personas les decimos, oye, te ofrezco un crédito, yo te presto los 70,000 para que liquides hoy y con los 4,500 que vienes ahorrando, ahora me los pagas. Tú dirás, oye, ¿para qué complicarnos la vida, no? Nosotros nos decían, oye, nos decían dos cosas. Uno, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Y dos, ¿por qué vamos a tomar ese riesgo? Este güey le dejó de pagar a todo mundo. Pues la primer pregunta es en dos niveles. ¿Por qué nos vamos a complicar la vida? Porque al cliente le conviene. Para el cliente es el producto más fregón, más redondo.
A los 6 meses ya liquidó toda su deuda con bancos, entonces le dejan de llamar, ya no tiene cobranza, y a los 6 meses tiene un nuevo crédito que reporta a Buró de forma positiva. Entonces, su rehabilitación de score crediticio es mucho más rápida, ¿no? Entonces, tiene esos dos grandes beneficios. Para nosotros, ¿qué beneficio hay? Pues ahora tengo una cartera de crédito que cobra una tasa y hago un upsell, ¿no? O sea, genero ingresos por los fees y ahora genero ingresos por los intereses que le cobro. Resaltando que los intereses que le cobramos a este cliente son más o menos de la mitad de lo que le cobraban en la tarjeta de crédito, ¿no? Y ahí, pues, o sea, sí, siempre nos comparamos con Estados Unidos, ¿no? Decimos, no, puede ser, en México el promedio de tasa que cobra una tarjeta de crédito está en 45, 50, 60. En Estados Unidos está el 15, 20. Sí, en Brasil está el 150. En Brasil es 150% de tasa anual, cabrón. O sea, es más, allá, si yo llegué, me decían, no, pues la tasa que traemos ahorita es como del 8 9. Yo, ¿cómo, güey? ¿Cómo del 8 9? Pues están mejor que los gringos, casi europeos estos, güey. Me quedo viendo un güey y me dice, no, güey, 8 9 mensual. Y yo, cabrón, 8 9 mensual, güey. Ok, o sea, ya las tasas se miden mensual. Nadie te habla de tasas anuales, ¿no? Entonces, cuando te den una tasa yo cobro una tasa del 12, es mensual. Pues México está mejor que eso. A ese cliente le prestamos a la mitad de lo que le prestan en tasas de tarjeta de crédito. Entonces tenemos ese doble beneficio, ¿no? Para el banco también, no, para el sistema financiero también hay un beneficio que es, pues yo ya le liquidé bajo sus políticas de forma mucho más rápida. O sea, el banco 2 y 3, en vez de esperarse al mes 12, al mes 18, al mes 24, en el mes 6 ya también cobró, ¿no? Sobre el riesgo, pues sí, este cliente en el papel se ve fatal, ¿no? Se ve como un cliente que le dejó pagar a 3 bancos, que tiene una situación pues muy limitada, muy precaria en cuanto a su disposable income, cuánto gana, cuánto está apalancado y tal. Pero cuando ya lo ves en la práctica, ¿no? Y ahí hago un paréntesis, nosotros los dos negocios a partir del 2022 los separamos para poder tener unas estructuras mucho más eficientes y que pudieran capturar estructuras de crédito privado mucho más grandes, ¿no? Y que se han dado mucho en varios players, desde los New Banks hasta los Clars, hasta, ¿no? Que tienen como ese SPV y entonces entra un crédito privado y ya no lo traes en el balance y es mucho más eficiente a nivel situación financiera de la empresa. Entonces los dividimos. En el primer momento prestábamos nosotros, ¿no? Entonces decían, güey, se ve horrible el riesgo, no sé qué, ¿cómo vamos a prestar con nuestra lana, ¿no? De Bravo y tenerlo en el balance. De hecho, hay una buena historia ahí, lo estábamos presentando en consejo, y te estaba hablando esto 2014. Eh, y entonces empieza el primer consejero y dice, oigan, es que esto no hace ningún sentido. O sea, estos cuates, ¿por qué nos van a pagar a nosotros? No le pagaron a nadie, ¿no? Y ahí ya, ¿no? Como hilo de media, se nos empezaron a ir encima todo. Y entonces Javi les dice, bueno, hagamos una cosa, vamos a hacer un piloto y el dinero lo vamos a poner Juan Pablo y yo. Y yo como cuando él que no había puesto atención en la clase, dije, cabrón, esta sí no la vi venir. Uno, ¿de dónde voy a sacar dinero yo? No sé si tengo. Y dos, ya cambió la jugada. Y entonces dice uno de ellos, bueno, a ver, ¿y a qué tasa? Y dice, no, pues para nosotros, o sea, nosotros vamos a prestar ese dinero a la empresa para que a su vez la empresa lo preste a los usuarios al 20%. Dice, ¿cómo, güey? ¿Se van a llevar ustedes un 20%? Sí. No, pues yo también le entro, güey. Y el de al lado, no, pues al 20% yo también. Y entonces todos, no, pues sí le entramos, cabrón, ¿no? Entonces ya regresamos al modelo original. Nos fue muy bien en ese piloto porque, pues, a lo que iba del pitch que hoy hacemos a los fondeadores de crédito privado, les digo, mira, a diferencia de lo que tú puedes fondear en consumo, que hay un riesgo muy grande, o sea, acabamos de ir a Londres a una conferencia justo de crédito privado y nadie quiere ni tocar consumo. O sea, ahorita consumo está radioactivo, ¿no? O sea, ponían en la conferencia así encuesta de ¿a quién le interesa qué sectores, no? Y estaban puta, pues todos los colateralizados, securitizaciones de bancos y tal. Luego venían los esotéricos, ¿no? 20% de los que estaban ahí que sí querían invertir en esotéricos.
consumo, el 1% de la gente quería invertir en consumo, ¿no? O Pero ¿qué sea, hay? O sea, además de que no tienes garantías, ¿qué hay en el consumo ahorita, Juan Pablo? O sea, ¿ustedes qué ven? ¿Cuál es la coyuntura en consumo? Y global, supongo. pues mira, yo creo que hay mucho temor fundado y habrá que dividirlo en dos lados que vemos nosotros. El lado latinoamericano es increíble ver tasas, por ejemplo, en Brasil, la tasa de referencia, que todos los demás países van bajando, ¿no? Acorde a lo que te pone tal Estados Unidos, y Brasil sube, cabrón. Y el tipo de cambio, no creas que se movió mucho, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, pero es que la reforma fiscal es que no sé qué. Bueno, sí, eso obedece a que quieran mantener, pero eventualmente tiene que bajar esa tasa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando baje esa tasa? Vas a poder colocar más, vas a hacer un reajuste, empieza a haber un mismatch de tiempo y de liability del asset en cuánto puedes prestar a cuánto tiempo. Entonces, ese es un primer temor, ¿no? Ese mismatch de tu liability, de de dónde me estoy fondeando, fondos de pensiones, no sé qué, a consumo que tal vez voy a ciclos de 3, 6, 9 meses, ¿no? Luego tienes todo un sector, pues yo lo llamaría inundado, pero que sí ha crecido muchísimo. No sé si vieron ahí un reportaje que sacó esta semana de Economist de Buy Now, Pay Later. Mm. Esa cosa en los últimos 10 años creció de tener 2 billion, el asset, a 350 billion hoy. Oye, lo comparas contra el total de carteras de crédito, sigue siendo chiquitito, ¿no? Porque estás en los trillions en consumo, pero creció de 2 a 350. Y es un mecanismo que mi impresión es que pasa bastante por abajo del radar de autoridades, de calificadoras y de tal. Y entonces tienes ahí un underlying que pues es bastante curioso, cabrón, ¿no? O sea, creo que a Electra lo han criticado mucho de pagos chiquitos para pagar poquito, ¿no? Y te decían, sí, güey, pagaste tu tele 3 veces después de 20 semanas, pues esto es lo mismo, ¿no? Y sí ves una una penetración muy grande en generaciones abajo de 35 años, donde el hábito de consumo hoy ya es buy now, pay later, cabrón, pero todo, el súper, Las ¿no? O sea, pizzas, todo. pizzas, todo. ¿No? De hecho, el artículo arranca con paga tu burrito con buy now, pay later y no te sientas juzgado. Y es como, no es un tema de juicio, güey, o sea, es un tema de si es lo más viable y si es lo que te conviene o no, cabrón, ¿no? Pueden Entonces, ser balances y cartas bien tóxicas, ¿no? muy tóxicas. O sea, casi que da para volver a ver la película de Big Short, ¿no? Cuando van a ver todas las casas abandonadas y quiénes eran los dueños. Pues aquí un poco va, a ver, no sé si en esa línea, pero sí podría ser algo muy tóxico si no está bien cuidado y te digo, creo que pasa muy por abajo del radar. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Nosotros hoy en día hemos visto un crecimiento muy grande en la solicitud de nuestro servicio. Nuestros socios americanos lo han visto todavía más, porque se acabaron los estímulos, entonces fue como un frenón, se acabó la música y a ver quién agarra su silla. Y entonces, pues sí empiezas a ver que entiendes por qué en marzo o abril de este año la gente diga, pues no quiero tocar consumo, cabrón, porque con este movimiento de tasas que se pueda dar, ok, si bajan, en teoría debería de darte un cierto alivio, pero no necesariamente porque traes liability de tiempo de más largo, una tasa más alta que ahora no sabes si sí te va a hacer el underlying el pago, ¿no? Eh, y pues, ¿qué pasas con si no bajan las tasas lo suficiente y se sigue frenando economía? En fin, no empiezas a entrar a temas mucho más, tal vez macro técnicos y demás, que sé que tocan mucho en su podcast, pero no soy el experto yo para hablarles de eso. Les hablo más bien de lo que veo y que cachamos. Lo que estamos viendo ahorita es un crecimiento en la demanda de nuestro servicio. Mucho creemos por cómo se ha dado esta coyuntura de, uno, movimiento de tasas y de sobre todo un exceso de colocación, dado esta bajada de tasas donde el dinero empieza a ser más barato y lo puedes colocar, ¿no? Entonces estarías viendo, a ver, llevas ya muchos años en el sector y ya pasaste varios ciclos, estarías viendo un tema de ralentización en el consumo, de ya superando, o sea, por ejemplo, viendo carteras vencidas en Estados Unidos, ya están alcanzando niveles máximos, ¿no? Máximos de los últimos 20 años, incluido el 2008. O sea, Sí. estamos por entrar ahí. Yo creo que ya entramos, o sea, porque donde lo empiezas a medir es cuánta gente paga mínimos en nuestro negocio tal cual. Ajá.
si más gente empieza a pagar mínimo, es que ya no tienes excedente para Ajá. pagar el total, ¿no? Entonces, Capital. ese número en Estados Unidos, en México luego nuestra estadística no es tan actualizada, pero en Estados Unidos está en máximos históricos. Nunca habían tenido tanta gente pagando mínimos. Con carteras en máximos históricos, porque la gente, como tuvo todos estos excedentes, ¿no? Y creció el turismo y el consumo y no sé qué, y vienen de 3 años después del 21, 22, ¿no? Hacia acá, donde todo eso explotó, Ujú. pues ahorita viene la cruda, o ya arrancó. La verdad es que ya arrancó. Lo interesante va a ser ver qué pasa, ¿no? Si siguen manteniendo tasas altas, pues se vuelve más difícil todavía el pago, con una bola de nieve ahí gigante, o si le liberan tasas y la gente tiene la capacidad de reestructurar esto a una tasa más baja, que en consumo no pasa. O sea, en consumo es tan rápido y está ahí el revolvente, que es Y no más un tema. reestructura. Sí, y es más un tema de cuánto tiene de dinero la gente. Y la gente puede pagar ese mínimo o no puede. Se vuelve binario. Oye, es que te bajo la tasa. Sí, güey, está toda madre. Si me das un payment relief lo suficientemente bueno para que yo lo pueda pagar, te pagaré. Si no hay ese payment relief, no te voy a poder pagar, ¿no? Y hoy estamos ahí. Oye, Juan Pablo, y ustedes están en muchos mercados, ¿no? O sea, Italia, España, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México. ¿Se están comportando de la misma manera o ves diferencias en cuanto a estos indicadores económicos o de consumo entre los países? Mira, a nivel macro sí lo vemos muy parecido. A nivel ya interno nuestro de operación, creo que hemos hecho ciertos setups en cómo, o sea, nuestro negocio luego está muy anclado en cómo convences a la gente que entre a hacer esto, ¿no? Entonces, a nivel macro lo veo muy parecido. A nivel ya micro, donde hemos estado más fuertes es México y España. Italia también ha estado creciendo mucho. Y te diría que el tema Colombia-Brasil no es tanto porque el macro esté muy sano, esté muy bien, es más que nosotros tal vez no hemos tenido esa capacidad o sea, y te hablo que van bien, pero no han crecido al nivel de los otros dos, ¿no? Entonces los otros dos es la combinación de un macro que da este caldo de cultivo para que crezca la demanda y una operación interna que es capaz de cachar esa demanda. Y Brasil y Colombia no hemos tenido todavía ese punto interno de cachar esa Ya, demanda. ya, ya. Está cabrón, Complicado, ¿no? ¿no? Complicado, lo que se viene. Ahora, ¿por qué, por qué no simplemente defaultear? O sea, yo como gente endeudada, ¿por qué no simplemente ya no pago, no temo, no debo, no nada? No, ¿por qué simplemente no? Pues mira, creo que depende mucho de la edad donde lo hagas también. O sea, una persona que de abajo de sus 40 años, si defolteo, me desaparezco y ya nunca más regreso, al final del día, por más que no nos gusten tal vez los bancos de retail y que haya muchas quejas al respecto de su servicio, los costos que hay implícitos y demás, siguen siendo la mejor opción de crédito, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante reconocerlo a los bancos también. Por supuesto que están estos nuevos challengers, banks, neobanks y demás. O sea, Newbank es un caso de éxito rotundo, excelente, y qué bueno que haya esas opciones. Cuando lo comparas contra todo el universo de los principales 5 bancos de retail del mundo, pues Newbank sigue siendo chiquitito, ¿no? A pesar de que es un monstruo, es gigante, pero sigue siendo muy chiquito contra esa fuerza. Sí, los bancos siguen prestando un servicio que es muy valioso, ¿no? Y entonces una persona en sus 40 que pierde el acceso a crédito bancario, pues sí creo que está condenando su calidad de vida de una forma muy importante, ¿no? Porque otra vez, nosotros siempre decimos, o sea, el crédito es una herramienta, ¿no? Entonces, si yo lo traslado a una herramienta como un taladro, pues si yo le doy un taladro a un niño de 5 años que no sabe cómo usarlo, pues sí, güey, se va a sacar los dos ojos, la mano, le va a perforar el pie al hermano y te va a hacer agujeros por toda la casa. Esto no quiere decir que el taladro sea malo o que este niño de 5 años nunca más vuelva a usar un taladro. Si ese niño de 5 años se vuelve carpintero a los 25, pues le va a venir a toda madre tener un taladro, ¿no? O sea, va a ser su chamba mucho más rápido. Entonces, aquí es lo mismo, o sea, imagínate a alguien en sus 35 que defolteó y tal, ya no va a tener acceso a crédito hipotecario nunca.
ya no va a tener acceso a crédito automotriz para, pues, sí dar saltos en, pues, esa calidad de vida en términos de vivienda y transporte. Entonces, sí veo que ese es un gran incentivo. El incentivo inmediato también es, pues, te están cobre y cobre, y es una friega, ¿no? Y ese es muy difícil. Los que tal vez no lo hemos vivido, digo, yo lo he vivido de forma cercana, en conocidos, amigos, porque aquí trabajo todos los días, es bien intenso. O sea, porque podemos decir, no, a mí una vez me hablaron y era un número que estaba equivocado. Pues sí, ese te vale madres. El problema viene cuando te hablan y si eres tú el implicado y el desgaste de energía, de discutir, de hablar, de sentirte perseguido, es brutal. Y luego, pues hay varias técnicas de cobranza rudas, ¿no? O sea, los bancos tienen una base de datos bien grande, los despachos de cobranza también. Algunos de ellos, esto no debería ser en el código de ética de la Conducef, esto no debería de pasar, pero pasa. Te hablan y te dicen, oye Luis, fíjate que Eric te puso de aval en su contrato de tarjeta de crédito, cabrón, y no nos está pagando, güey. Entonces, pues queremos ver cuándo nos vas a pagar tú. Y tú, ¿quién, güey? ¿Cómo, güey? ¿Quién? O sea, ¿qué va a pasar acabando esa llamada con el cobrador? Sí, vas Eric, con Eric y... pasa, cabrón, ¿no? O sea, en el mejor de los casos vas a decir, oye, ¿cómo te ayudo? Y en el peor de los casos dices, güey, resuelve este pedo hoy, ahorita. Pues imagínate lo eficaz que es esa cobranza, ¿no? No, Y no, y no te, además, no te puso nada, simplemente pudieron cruzar bases de datos en redes sociales, vieron que eran amigos que tienen un podcast, tú eres cliente de BBVA, tú también, pum. Bueno, ya hay balconía BBVA, no es que ellos lo hagan, cualquier otro banco lo puede es hacer, que ¿no? la, Entonces, la- la compensación de muchos de los agentes de cobranza está ligada a la recuperación, ¿no? O sea, esos son sus bonos que se llevan. Entonces, imagínate el incentivo para cobrar de una manera muy ruda, cabrón. Sí está... 100%. Ahora, y por el otro lado, también, o sea, cuando a mí un cliente me dice, es que me está cobrando, ya no le quiero pagar, no sé qué, y dice, oye, espérame, pues, y te prestó, güey. O sea, el negocio del acreedor es cobrar. Cualquiera presta, güey. Regalar dinero es regalado. Lo difícil de la chamba es cobrar. Entonces, tanto su derecho de cobrar, güey, pues le estás dejando de pagar, ¿no? Entonces también hay que ubicar el otro lado. Es un tema, creo, de corresponsabilidad. eh, y pues bueno, sí, ahí estamos. Ahora, no, tampoco, luego nos dicen que somos aves de mal agüero, ¿no? Que estamos esperando ahí a ver cómo revienta la economía. La verdad es que no, o sea, nosotros lo que más nos conviene, y pues lo vemos ahorita en Estados Unidos como ejemplo, es mientras más crezcan las carteras y más crezca la industria, pues para nosotros que las carteras se mantengan sanas. No hay cartera de crédito que no tenga defaults. Eso es imposible. Y el que diga que lo tiene está mintiendo o su cartera lleva 2 meses. Después de ya bastante tiempo, todas las carteras van a tener defaults. Entonces, si ese default está sano, está en el 5%, pues qué bueno, a todos nos va muy bien, la industria crece, nosotros tenemos ese nicho que atendemos y nos va increíble. Oye, que de repente en el ciclo esa cartera aumenta, pues sí, también es medio natural y nosotros crecemos con ella, pues sí. Y lo que vemos ahorita es que eso ya se dio y tal vez no lo logré, espero haberlo transmitido bien, pero eso ya se dio, ya lo estamos captando. Si se mantienen las tasas ahí de altas combinado con estas carteras en máximos, pues sí se puede seguir dando y creciendo incluso el problema. Si las tasas bajan y no se coloca, porque ese es el otro riesgo, ¿no? Que la tasa baje y que debido a que baja hay una sobrecolocación, pues ahí va a explotar también. Si la tasa baja y no hay una sobrecolocación y más bien esas carteras de consumo se empiezan a ajustar a la baja y empieza a ver estos payment reliefs, pues no deberíamos de ver ningún problema, ¿no? Claro. Juan Pablo, ya estamos Excelente. cerca de la hora. ¿Con qué cerrarías alguna idea que quieras dejarle a la audiencia? No sé, algo extra. La verdad es que fue una plática bastante interesante y entretenida. Sí, creo que bueno, fuimos ahí por varios lados. Sí, creo que nos concentramos en dos. Uno es toda esta historia de emprendimiento, levantamiento de capital. Pues los que estén interesados, eh, decirles que creo que y espero haya quedado claro y no haya quedado nada más en todas las anécdotas, se ha profesionalizado y mejorado y abierto cada vez más la posibilidad de levantar capital. Entonces, todos aquellos que tengan una buena idea, que hayan tenido un buen track record, que estén muy convencidos de hacer algo,
creo que cada vez más aumenta la posibilidad y la oferta de capital allá afuera y hay que aprovecharlo. Y México creo que en los últimos 10 años ha sido un lugar súper, súper atractivo para inversionistas, a pesar de lo que luego vemos así en el micro nosotros y nos angustiamos de nuestro gobierno, el crimen y demás, pues los de afuera igual y no lo ven tanto o no lo sienten tanto. Yo ahora estando fuera de Brasil tampoco lo veía así, y entonces pues creo que hay buenas oportunidades. Y la segunda parte que hablamos, todo esto de finanzas personales, tasas, cómo manejar el dinero, pues recordarle a la gente, ¿no? A los que nos escuchan, es bien importante, así como creo que se ha hablado en los últimos años cada vez más de este wellness físico, mental, espiritual, pues ojalá hablemos más de este wellness financiero, ¿no? En finanzas personales. Creo que ha mejorado mucho en que ya no es un tabú, pero ahí está, o sea, sigue estando en la mesa, o sea, mucha gente se sigue sintiendo muy incómoda desde si le preguntas, oye, güey, ¿cuánto pagas de gas, cabrón, no? Porque si, o sea, ¿qué te importa, güey? Pues para ver, güey, vivimos en el mismo edificio, o sea, lo acabo de vivir. Es un rápido, una anécdota. Viví en el edificio que vivía antes, regresé a vivir y ahora en otro departamento. El cambio de luz, de pago de luz, es 7 veces. Digo, oye, ¿qué hace el otro güey, cabrón? O sea, ¿cómo le hace para pagar 7 veces menos que yo? ¿Qué hizo? Quiero contarle, ¿no? Entonces, Yo te desde sabría qué eso, hizo, pero no sé si sea buena idea comentarlo. Me colgó un diablito por ahí. ese y vive con velas, todo es con fogón. No, desde eso a, oye, ¿en qué inviertes tu lana? ¿Cómo le inviertes? ¿Cuál será el mejor crédito? ¿Cuánto debería de ganar yo? Oye, tengo 32 años, estoy en esta chamba, ¿tú cuánto ganas? ¿Cuánto gano yo? Hacer equipo con tu esposa, familia, este es el presupuesto familiar. Creo que nos queda muchísimo camino por recorrer. Y ojo, esto no es de México. Esto pasa en, por lo Sí, menos, los sí, países donde... hablar de dinero se ha vuelto un tabú, ¿no? Cuando en realidad, o sea, no hay esa especie de price discovery que hay en otras áreas, ¿no? O sea, la neta es que no sabes cuánto gana el de al lado, cuánto paga luz el vecino, etcétera, etcétera. O sea, sí, tienen razón, ¿no? Mucho de ese conocimiento pues, puede salir de la experiencia de los demás, ¿no? Total, ¿no? O sea, compartes Strava y Garmin y saben cuántos pasos diste y si fuiste al baño y si dormiste bien, pero no tenemos una información de cuánto podría ganar, qué inversión debería de hacer, qué crédito tomar, cómo se debería de ver mi balance familiar. Entonces digo, puta, creo que hay mucho por hacer desde en las escuelas, normalizarlo, hacerlo que sea una plática cómoda, es una herramienta, porque sí, vamos a ser súper felices y espirituales. Pues sí, güey, pero no tengo cómo pagar la renta acá. Mi yoga mat está increíble, güey, pero lo pagué en Buy Now, Pay Later, cabrón. Lo voy a pagar 32 meses. No, buenísimo, buenísimo. Oye, yo agregaría, Juan Pablo, si alguien de los que nos escucha o conoce a personas que traen esta situación de sobreendeudamiento, no dejen de acercarse con Bravo, con el equipo de Juan Pablo. Están anunciados en muchos lugares, una empresa mexicana súper exitosa, de mucho orgullo. Entonces, de verdad, que no les dé pena, acérquense. Va a haber gente que los va a ayudar muchísimo, así como han ayudado a cientos, miles de clientes ya, ¿no, Juan Pablo? Entonces es una invitación también para que se animen a poder solventar esta situación, en caso que alguien lo tuviera. Sin duda, Eric. Mil gracias por el anuncio. Y sí, más allá del anuncio, no, la verdad es que es parte de lo que nos mueve todos los días, el poder ayudar a la gente. Y lo que dices es muy importante. Esto no es de tener pena, cabrón, ¿no? O sea, no vas al doctor con pena o no vas con gente que te ayude con pena. Entonces, quitarse eso, sé que no es fácil, siempre hay esa barrera, pero que sepan que aquí estamos siempre disponibles para ayudar. Juan Pablo, mil Mil gracias, Juan gracias. Pablo. Muy entretenida la conversación. Eric, mil gracias de nuevo y pues nos escuchamos el próximo lunes. Gracias a todos. Que estén muy bien.